La práctica del día de hoy tiene que ver con los procesos de división celular. Si ustedes recuerdan, esta práctica pues originalmente estaba programada para realizarse un poquito después de desarrollar otras prácticas que tuvimos que cancelar por la disponibilidad de tiempo. Por eso, lastimosamente, en el componente teórico no hemos profundizado en estos temas. La parte inicial de la práctica, la primera hora, vamos a repasar la teoría relacionada con mitosis y con meiosis, pues que son importantes conocer para poder entender la práctica. Les recomiendo entonces que esta primera hora de la sesión de práctica de laboratorio tomen apuntes porque prácticamente va a ser una clase de mitosis y meiosis. Ustedes ya hicieron un repaso preliminar de estos procesos de división, hicieron una representación esquemática de las etapas que suceden en cada uno, entonces yo creo que va a ser mucho más fácil comprender. Cuando hablamos de mitosis, hablamos del proceso de división celular que ocurre en células somáticas. ¿Qué significan células somáticas? ¿Qué son células somáticas? Cuando hicieron su consulta seguramente encontraron este término. ¿Qué significan células somáticas? Las células de cualquier parte del cuerpo, excepto la de, pues, Las que forman el... A ver, Marlene, primero Marlene y luego Soneri. Marlene, repítame su idea, por favor. Células, como decir, de cualquier parte del cuerpo, excepto como espermatozoide, óvulo. Gracias, Soneri. Son las células que forman el cuerpo, excepto las células sexuales. Exactamente, cuando hablamos de células somáticas, soma, yo ya les había dicho, quiere decir cuerpo. Las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo y aquí está representado en esta diapositiva, ¿sí? Células que hacen parte del tejido epitelial, que hacen parte del tejido muscular, que hacen parte de todo ese sistema nervioso, células pulmonares, hepáticas, intestinales, renales. Todas las células de nuestro cuerpo son células somáticas, excepto las células sexuales, que en nuestro caso, hablando de nuestra especie, hablamos de óvulos y espermatozoides. Entonces, todas esas células somáticas están en constante división. De hecho, en un libro el otro día yo leía, el que está o sea, la persona que está leyendo este libro no es la misma que la persona que empezó a leer la frase. ¿Por qué? Porque nuestras células, todas nuestras células, unas más lento, otras más rápido, están en constante división celular. Nos estamos renovando constantemente y ese proceso de división celular ocurre a través de la mitosis. Entonces, en la mitosis, ¿qué va a ocurrir? A partir de una célula somática, una célula de nuestro cuerpo, que tiene toda la carga genética completa de la especie. Yo les decía, si en algún momento nosotros hacemos un análisis de ADN de una célula epitelial o de una célula intestinal o de una célula muscular o de una célula neuronal de un individuo, la información genética va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tiene su juego completo de cromosomas. Entonces, ustedes probablemente en los textos encontraron que las células somáticas son células diploides. ¿Qué significan células diploides? Que contienen dos juegos de cromosomas. Se representan con una 2N. ¿Por qué tienen dos juegos de cromosomas? Porque todas estas células somáticas se derivan de ese gran cigoto que se formó cuando el óvulo de nuestra madre, el núcleo del óvulo de nuestra madre se unió al núcleo del espermatozoide de nuestro padre. Cada núcleo, el del óvulo de nuestra madre y del espermatozoide de nuestro padre, tenían una carga genética. Cuando se juntan los dos, entonces hay una doble carga genética. Por eso, en nuestro caso,
hablando de la especie humana, nuestras células van a tener en total 23 pares de cromosomas. O, como lo señalan otros textos, 46 cromosomas. ¿Está claro? ¿Hasta allí alguna inquietud con lo que hacemos referencia a células somáticas? No, profe. No, profe. Listo. Entonces, en el caso del proceso de mitosis, ¿qué implica? Que a partir de una célula somática cualquiera, con carga 2N, se van a obtener dos células hijas con la misma carga genética. O sea, partimos de una célula diploide 2N y durante el proceso de división celular vamos a tener dos células hijas también con una carga genética de 2N. ¿Sí? Una célula madre ¿sí? Una célula madre 2N da origen a dos células hijas también 2N, idénticas. ¿Hasta allí alguna inquietud? No, profe. Vale. Entonces, para que este proceso de división ocurra, ya lo habíamos mencionado brevemente al inicio de la clase anterior, la célula desarrolla un ciclo celular. Inmediatamente nace la célula, tiene que empezar a crecer en la etapa G1, a formar todas sus estructuras, a prepararse para una división celular. Si va a continuar en el proceso de reproducción celular, avanza a una etapa S de síntesis de ADN, que es bastante extensa, donde se duplica el material genético. Y después de esta etapa S llega a la etapa G2, donde se prepara para la división celular. Todo este espacio, conocido como G1, S y G2, es lo que en varios textos ustedes encuentran como interfase. ¿Sí? O sea, la interfase comprende la fase que es G1, S y G2. Eso es interfase. Entonces, algunos textos, cuando ustedes revisan la mitosis, les dice interfase. No ocurre nada. Lastimosamente, así me lo han escrito algunos estudiantes. Interfase, etapa de reposo de las células donde no ocurre nada. Y eso no es cierto. O sea, la interfase es una etapa de las más largas de la célula, donde la célula crece y se prepara para la división celular. No ocurre nada relacionado con la distribución de los cromosomas entre células hijas, pero la interfase es una etapa bastante larga. Ahora, cuando hablamos de que la célula está preparada para la división, entonces, ¿qué ocurre? Ingresa a una etapa que se conoce como la etapa M, que sería todo esto. Todo esto constituye lo que en el ciclo celular se conoce como la etapa M. ¿M de qué? De mitosis. O de meiosis, pues si se tratase de células sexuales. Entonces, la mitosis como tal, en la mitosis como tal, se diferencian estas cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis o citoquinesis está asociada con la telofase. Entonces, ¿qué ocurre en la profase? Teníamos una célula donde habíamos dicho que el material genético en forma de cromatina está disperso en el núcleo, ¿sí? Disperso, como disperso, relajado no, sino envuelto
sobre las histonas formando nucleosomas. Pero en la profase la célula ya está iniciando la división celular. Para ello, lo primero que ocurre es que estos cromosomas que estaban relajados, más o menos una célula en interfase es lo que vemos aquí, se ve la cromatina entre comillas relajada, esto que ven aquí más clarito es el nucleolo, pero cuando empieza la profase, los cromosomas empiezan a condensarse, o sea, a enrollarse más sobre las histonas y se empiezan a formar fibras gruesas. Por otro lado, los centros organizadores de microtúbulos, conocidos como centriolos, se duplican y migran a los extremos. Y a partir de esa migración empiezan a formar las fibras del uso acromático. Por otro lado, como se va a dar este proceso de división celular, de repartición de material genético, la membrana nuclear se disuelve, desaparece temporalmente, porque de lo contrario constituiría una barrera que impediría la distribución de los cromosomas. Entonces, esta es esquemáticamente la representación de una profase. Lo que vemos aquí es un tejido meristemático de cebolla. Es la puntita de la raíz de las cebollas donde las células se están dividiendo constantemente. Y aquí vemos cómo es una profase. Miren, esta es una interfase. Si ustedes se dan cuenta, el núcleo está como más compactico. Mientras que en la profase es como si hubiese crecido el núcleo. No es que creció el núcleo, sino que se perdió esa membrana nuclear. Y entonces, gran parte del núcleo está ocupando todo lo que era citoplasma y se empiezan a enrollar cada vez más el ADN sobre la cromatina. Entonces, miren, aquí se empiezan a ver ya, mientras aquí no se alcanzan a ver fibras, aquí se alcanzan a ver fibras. Esta es otra profase, miren. Se alcanzan a ver fibras mucho más gruesas. Esta es otra profase. Miren, aquí ya se alcanza a ver la estructura casi compacta de los cromosomas. Entonces, ¿está claro qué es lo que va a ocurrir en la profase de la mitosis? Y Alexander, ¿alguna inquietud? Alexander. No, ¿alguna inquietud? Sí, sí, sé que está Alexander. Vale. Andrés, ¿alguna inquietud sobre la profase? No, profe. Angie, ¿alguna inquietud sobre la profase? no, profe. Listo. Entonces, asumimos que la primera etapa de la división está clara. ¿Qué ocurre? Pasamos a la metafase. En realidad, se ha separado en etapas, pero no son procesos saltacionales. Así como nosotros vamos, ustedes ven en su casa un bebé que nació y va creciendo y se va desarrollando. Ustedes ven cambios en ellos diario, pero para diferenciarlos tenemos la etapa de la infancia, la adolescencia, la juventud. No es que salte inmediatamente, un día amanezca y diga, ah, no, ya no soy infante, soy adolescente. Y al otro día diga, ah, dejé de ser adolescente y soy adulto. No, son continuas. Acá también son etapas continuas. Por eso, en esta fotografía ustedes ven la profase, como decir, en diferentes estados de avance. Aquí cuando recién está empezando, se dispersa la membrana nuclear y se están empezando a condensar los cromosomas. Aquí un poquito más condensados y acá más condensados. ¿Por qué? Porque son diferentes estadios de avance de esta etapa. Luego viene la metafase. En la metafase ya la membrana nuclear se ha disuelto completamente. Ya no hay membrana nuclear en este momento. Los cromosomas se han condensado completamente. Es el estado máximo de condensación que ocurre en la metafase. Y como les decía, como en la etapa S había primero una de estas moléculas, luego se duplicó, vemos que los cromosomas forman 4 brazos. Las fibras del uso acromático terminan de organizarse y miren, se van a agarrar, se van a unir de los cinetocoros de los centrosomas. Cuando los microtúbulos se unen a los cinetocoros del centrosoma, del centrómero, entonces
van a ubicarlos en la placa ecuatorial. Aquí está esquemáticamente representado como si los formasen en la zona ecuatorial de la célula. Aquí los vemos, miren. ¿Sí? Esta es la metafase. Están un poco más apiñados, pero aquí están formados toditos en la placa ecuatorial. Recuerden, cuando ocurre la metafase, veámoslo acá, creo que lo tengo más claro más adelante. Esta era la profase. ¿Sí? Bueno, repasando un poquito, esta es la profase. Cuando vemos la metafase, ¿qué ocurre? Miren, este es el cromosoma en una microfotografía electrónica. Aquí se ve el cinetocoro y aquí vemos una proteína que se llama la coesina, que es la que permite que estos microtúbulos que se han formado del uso acromático se unan a cada uno de los cinetocoros del centrómero del cromosoma. Entonces, miren, aquí está en detalle una microfotografía donde vemos el microtúbulo uniéndose al cinetocoro externo. Este es un sector de lo que sería el cromosoma. Por lo tanto, tenemos que cada cromosoma deja expuestos 2 cinetocoros y a cada cromosoma, a cada extremo se le une una de las fibras del uso acromático. Y eso es lo que permite que se vean como los mostrábamos en la fotografía anterior, y alineados en la placa ecuatorial. Esto es bien importante. Miren, esto es lo que va a ocurrir. Van a crecer estos microtúbulos, se van a cortar, van a volver a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ubiquen al cromosoma en la placa ecuatorial, que lo ubiquen allí. ¿Por qué? Porque esa ubicación que tenemos, y voy a regresar nuevamente en las diapositivas, esa ubicación que tenemos en la placa ecuatorial, este alineamiento que hay aquí, es el indicativo para que la célula avance a la siguiente fase de la división celular, que es la anafase. Miren, aquí está la metafase. Vamos a ver qué ocurre en la anafase. En la anafase, las fibras del uso acromático, estos microtúbulos, empiezan a cortarse, pero empiezan a cortarse principalmente por el polo negativo. Entonces, como les decía, es un lazo que el polo positivo permanece unido a estos cinetocoros y a partir del polo negativo empiezan a degradarse. Entonces es como si fuese una cuerda que empieza a cortarse. Al acortarse, como están unidos a estos cinetocoros, literalmente rompen a la mitad cada cromosoma. Entonces, este que tenía duplicada la información genética, lo que hace es entregar una molécula de ADN a este lado y la otra molécula de ADN al otro lado. Miren, lo vemos aquí. Lo mismo con cada uno de los cromosomas. Por eso, miren aquí, esta es una parte de la anafase que se alcanzó a captar aquí. Si ustedes se dan cuenta, hay como un ramillete en un extremo y otro ramillete de cromosomas en el otro extremo. Y esto surge precisamente de este proceso de división de la anafase. Estas fibras empiezan a cortarse. ¿De dónde? Precisamente desde el centro organizador de microtúbulos, pero como aquí están fuertemente unidos los microtúbulos, van a romper a la mitad al cromosoma, provocando esto, miren, la separación de los cromosomas y se alcanzan a ver 2 grupos de cromosomas que migran a los polos. Un poco más la explicación, ¿sí? Esto empieza a degradarse de tal manera de que el cromosoma va siendo arrastrado hacia los polos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegan al otro extremo. Allí empieza la telofase. Cuando estos cromosomas han literalmente llegado a cada uno de los extremos, entonces ocurre la telofase. ¿Qué ocurre en la telofase? Es la etapa final de la división. Por lo tanto, se va a reconstituir la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. O sea, se va a formar el núcleo en cada una de las células hijas. Cada una de las células hijas queda con un centro organizador de microtúbulos que puede reproducirse y formar otro. ¿Sí? Ahora, cuando se ha reconstituido la membrana nuclear, yo les decía, al final de la telofase tenemos otra etapa, que es
la citocinesis, la división, o sea, ya se repartió el núcleo, ahora hay que repartir el citoplasma. Entonces, cuando ya se ha reconstituido el núcleo, ¿qué ocurre? Se forman un anillo contráctil de filamentos de actina y miosina que se van elongando cada vez más, perdón, se van acortando cada vez más, formando un surco medio que al final provoca la división del citoplasma en células animales. Esto es otra representación de lo mismo en células animales, como se ve el surco medio, pero en células vegetales no ocurre así. En células vegetales, al final de la telofase, cuando ya se ha reconstituido la membrana nuclear, a partir de vesículas del aparato de Golgi, se va fusionando, se va formando una pared primaria, ¿sí? En la parte central de las células hijas, forman una placa central. Esta placa central va a constituir el inicio de la pared celular que va a separar a las dos células hijas. ¿Alguna inquietud con esto? ¿Alguna inquietud con la mitosis? No, profe. Vale, vamos a ver un video de refuerzo para entender mejor la mitosis. ¿Listo? Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Vale, entonces, pongamos atención al video. Bueno, aquí les recuerdo un poquito, vamos a ir pausándolo, ya me acordé que estaba en inglés. Entonces, mira, aquí tenemos una representación también de células en mitosis. Aquí vemos lo que habíamos mencionado antes, la profase, donde se ven los cromosomas muy engrosados. Aquí vemos la anafase porque todavía, miren, aquí es muy evidente cómo los cromosomas están migrando a los polos. Y aquí vemos la telofase porque miren, ya han llegado los grupos de cromosomas a los extremos y miren cómo se empieza a formar este surco medio que yo les mencionaba. Esto es una placa en células animales. Aquí les menciona lo mismo, ¿sí? Que algo parecido a lo que nosotros vemos, un huevo fecundado que resulta de la fusión del óvulo de la gallina con el espermatozoide del gallo, da origen a lo que es un pollito y todas sus células corporales tienen la misma información genética. Aquí está una representación acelerada de ese proceso de división. Entonces, miren, aquí les explica qué ocurre en la profase. En la profase, recuerden, se pierde todo lo que es membrana nuclear. Eso permite que los cromosomas empiecen a engrosarse, a empaquetarse mucho más sobre las histonas, formando cuerpos compactos, miren. ¿Sí? Aquí les repite, a ver, de manera demasiado rápida. Aquí estaríamos, miren. Para decirles que es un proceso continuo. Aquí están en profase, ya se están ubicando en la placa ecuatorial, metafase, anafase, telofase y terminaria. Importante, lo que les había dicho, la mitosis, la fase mitótica es de las más cortitas dentro de la vida celular, porque miren que parte
del ciclo. Aquí les dice, miren, esta es la profase, donde se van a condensar la cromatina y formar los cromosomas. Luego la anafase, donde vamos a ver cómo las fibras del uso acromático se alinean a cada uno, se unen a cada uno de los cinetocoros y ubican literalmente a los cromosomas en la placa ecuatorial. Cuando logran esta ubicación, se acortan las fibras del uso acromático, arrastrando las cromátides a los extremos, y luego se vuelve a formar la membrana nuclear al final de la telofase y se da finalmente la citocinesis, donde se da la distribución del citoplasma. Pero miren, dentro de este ciclo celular, la G1, la S y la G2, todo esto es la interfase, es la etapa más larga. La mitosis es la etapa más cortita. Dependiendo del tipo celular, este ciclo de reproducción puede ocurrir en 24 horas, sobre todo si están en cultivo. Hay otras células que tardan mucho más en reproducirse. Y reitera pues que tenemos la fase G1, donde tenemos que las células recién divididas empiezan a crecer, a tomar un buen tamaño y se preparan ¿para qué? Para la división del material genético. Acuérdense que dijimos que tuvimos una actividad metabólica elevada. En la etapa S, la célula se concentra en duplicar la información genética, ¿sí? Por eso les representa como si la información se hubiese copiado y hubiese más material en el núcleo. En la etapa G2 se prepara para la división celular, termina de alcanzar su tamaño máximo, y si pasa los controles de la etapa G2, pues empieza la etapa de la mitosis como tal. Entonces les dice, mire, en un ciclo de vida de 24 horas, la mitosis ocurre en 80 minutos. Empieza con la profase, esto es la membrana nuclear que se va a dispersar, y miren cómo se empiezan a condensar los cromosomas, a formarse ese cuerpo denso que es mucho más fácil o que permite más fácilmente distribuir el material genético. Los centros organizadores de microtúbulos, centrosomas o centriolos, van a migrar, ¿sí?, a los polos, mientras que la membrana nuclear va a desaparecer. Miren, aquí empiezan a migrar estos centros organizadores de microtúbulos a los polos y a formar los microtúbulos que se van a unir a cada uno de los cinetocoros de los cromosomas, uno de cada lado, ¿sí? Entonces, aquí una cromátida, aquí otra cromátida hermana, que son la copia de la información genética una de la otra. Se van a ubicar en la placa ecuatorial. Cuando se ubican en la placa ecuatorial se da la señal ¿para qué? Para que estas fibras del uso mitótico empiecen a cortarse. Miren, ¿sí? Se acortan y de esa manera arrastran con ellas a cada una de las cromátidas que tienen una molécula completa de información genética. Esto es la anafase. Continúan arrastrándolas ¿hasta cuándo? Hasta cuando literalmente estas cromátidas llegan a los polos. Cuando llegan a los polos, entonces empieza la telofase. ¿En qué consiste la telofase? Se va a reconstituir la membrana nuclear, y una vez reconstituida la membrana nuclear, estos cromosomas vuelven a dispersarse, vuelven a estar relajados. ¿Por qué? Porque necesita que empiece nuevamente la expresión de los genes, y al final ocurre la citocinesis, que en este caso, como estamos representando células animales, va a implicar la formación de un surco medio que se va a cortar cada vez más hasta que literalmente se separan los dos citoplasmas, dando origen así a dos células hijas con igual información genética que las células madres. Aquí lo que aclara el video es que tanto mitocondrias como cloroplastos, como lo habíamos dicho, tienen su propia información genética, y por eso ellos pueden reproducirse de manera independiente de la división del núcleo. Aquí vamos a ver otra
Esta es un video acelerado de cómo se observa un proceso de división celular. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Aquí tenemos ya una célula en profase. Nuevamente vamos a ver cómo cada una de estas fibras se empieza a concentrar, miren, a condensar poco a poco. Estamos viendo los cromosomas solamente. Miren cómo empiezan a movilizarse, como a tratar de alinearse en la placa ecuatorial. Aquí sería la metafase cuando están ubicados en esta placa ecuatorial. Y vamos a ver cómo rápida, y miren, aquí incluso se alcanzan a ver los cromosomas 1, 2, 3, 4, la forma en tétradas cuando ocurre la alta condensación. Una vez se ubican estos cromosomas en la placa ecuatorial, una vez se supera la metafase, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo la anafase es súper rápida. Miren, ahí se están ubicando. Y miren, aquí se ve cómo se empiezan a separar estos cromosomas que parecían juntos, pero cada una de las cromátides se empieza a separar. Y miren, unas son arrastradas hacia allá, otras son arrastradas hacia acá. Tenemos los dos juegos de cromosomas migrando hacia los polos. En este caso, como estamos hablando de una célula vegetal, miren, las vesículas empiezan a formarse en la parte intermedia. ¿Para qué? Para formar este inicio de pared. Y miren cómo los núcleos se reconstituyen al final de la telofase. ¿Está claro? ¿Alguna inquietud con la mitosis? No, profe. Gracias, Esmeralda. Gracias, María Alejandra. Bueno, entonces, si no tenemos dudas con la mitosis, es importante entender bien la mitosis porque nos va a facilitar comprender la meiosis. La meiosis es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque implica el proceso de división que permite la formación tanto de óvulos como espermatozoides. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Si bien todas nuestras células somáticas son diploides, tanto óvulos como espermatozoides deben ser haploides, o sea, deben tener la mitad de la información genética. ¿Para qué? Para que cuando ocurra la fecundación, cada uno de ellos aporte la mitad de la información genética de la especie y se reconstituya, ¿sí?, la información, formando así un individuo completo que tiene el juego 2N. Si esto no ocurriese, ¿qué pasaría? Si se une un individuo 2N con otro 2N y sus células que permiten la fecundación serían 2N y 2N, pues tendríamos en la siguiente generación un individuo 4N y a la siguiente generación un individuo 8N y a la siguiente un 16N. O sea, sería uno, pues no se podría conservar la identidad de especie. Y dos, ¿sí?, sería imposible empaquetar tanto material genético en el núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que para que esto suceda, para que se pueda reducir la información genética, entonces tenemos que la meiosis 1, o sea, que la meiosis se va a dividir primero en dos grandes etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 van a ocurrir dos grandes procesos muy importantes para la variabilidad de la especie y para garantizar que la especie conserva la mitad de la información genética. La meiosis 1 va a ocurrir, por un lado, la recombinación, que implica el intercambio de material genético. Por eso,
nosotros, a pesar de que somos hijos de un mismo papá y una mamá, y una misma mamá, somos diferentes. O sea, ustedes pueden tener hermanos o hermanas que se parecen mucho a ustedes, pero cada uno es diferente, a pesar de que los papás son iguales. ¿Debido a qué? A que sus óvulos y espermatozoides han sufrido un proceso de recombinación de material genético que permite hacer como un intercambio de muchos genes que aumentan la variabilidad genética. Por otro lado, tenemos una etapa reduccional que permite que, como lo habíamos dicho antes, de una célula diploide 2N se obtengan células haploides. ¿Para qué? Para que cuando estas células haploides se junten, entonces se reconstituya la información genética de la especie. La meiosis por eso solamente ocurre en células sexuales o gaméticas. Ahora, veamos cómo son estas dos etapas. La meiosis 2 es muy parecida a una mitosis. ¿Sí? Ya reducida la información genética, entonces ocurre una mitosis convencional. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Vamos a tener que a partir de una célula gamética madre con carga genética diploide 2N, vamos a tener como resultado al final 4 células gaméticas con la mitad de la información genética. ¿Sí? Esa es la diferencia que ustedes probablemente cuando hicieron su consulta también relacionaron, ¿sí? Que a partir de una célula diploide se obtienen 4 células hijas haploides. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Gracias. Bueno, entonces hablemos de meiosis 1. Aquí necesito, por favor, que dejen cualquier cosa que estén haciendo y que presten atención. Necesito sus 5 sentidos aquí, ¿sí? Entonces, la meiosis 1 es un poquito la más compleja etapa de la meiosis. En la meiosis 1 vamos a empezar por la profase 1. La profase 1 es supremamente importante para todas las especies que se reproducen sexualmente, porque en la profase 1 ocurre la recombinación, lo que yo les decía, que se intercambia el material genético en esos gametos de tal manera que nos permite la variabilidad, la diversidad genética. Entonces, bueno, la interfase no hace parte de la meiosis 1, ya lo hemos dicho, la interfase es esa fase grande de preparación para la división, ¿sí? Por eso esta no la tengan en cuenta, ¿sí? Esto no va aquí como parte de la profase 1, ¿sí? Es una fase anterior, pero la profase 1 se divide en 5 subetapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la profase 1? Primero, externo a este material genético, la membrana nuclear tiene que dispersarse, tiene que desaparecer para que estos procesos puedan ocurrir. Segundo, los centriolos van a migrar a los polos y van a empezar a formar las fibras del huso mitótico. Mientras eso ocurre, en el núcleo los cromosomas van a ser protagonistas. Empieza la etapa del leptoteno, donde empiezan a condensarse los cromosomas, a empaquetarse y formarse fibras más definidas y más gruesas, ¿sí? Pero importante, en esta etapa del leptoteno se van a ir condensando, pero también van a empezar a movilizarse los cromosomas para que en el cigoteno se encuentren entre cromosomas hermanos, entre cromosomas homólogos. ¿Qué significa eso? Asumamos en esta representación esquemática que A es el cromosoma 1, B es el cromosoma 2 y C es el cromosoma 3. Este cromosoma 1 en azul representa el cromosoma 1 que el individuo recibió de su padre.
mientras que el que está en rojo es el que recibió de su madre. En el 2 igual, el que está en rojo es el que recibió de su madre, en azul el que recibió de su padre. Y el 3, el azul es el que recibió de su padre y el rojo el de su madre. O sea, los rojos son maternos, por decirlo así, y los azules paternos. Entonces, en cigoteno se encuentran ya los homólogos. ¿Sí? El 1 de papá con el 1 de mamá, el 2 de papá con el 2 de mamá y así con todos los cromosomas. Cuando se unen estos, se establecen puntos de encuentro, ¿sí? Puntos de comunicación que se llaman quiasmas. Estos quiasmas son puntos de unión que van a permitir que a partir de ellos se dé el intercambio del material genético. Creo que más adelante tengo unas diapositivas. Lo podemos ver mejor. ¿Sí? Miren. Aquí tenemos nuevamente cómo en leptoteno dijimos se empiezan a formar las fibras de cromosomas y empiezan a ubicarse entre homólogos. En cigoteno se encuentran los homólogos y empiezan a encontrar puntos de unión, que se conocen estos puntos de unión como quiasmas, y se va a dar la sinapsis. La sinapsis es esos puntos de encuentro entre cromosomas homólogos. Cuando la sinapsis se completa, o sea, se encuentran esos puntos de unión, ¿qué va a ocurrir? Ocurre un proceso que se llama crossing over, sobrecruzamiento, entrecruzamiento. Entonces, sectores del cromosoma que era de padre se van a unir a sectores de cromosoma que era de madre y sectores de cromosoma que era de madre se unen al que era de padre. Luego, en el diploteno, ¿sí? Este complejo sinaptoténico empieza a separarse, o sea, eso que los unía ahora empieza a separarse y solamente quedan unidos por sectores donde hubo el entrecruzamiento. Estos sectores son los que se conocen como quiasmas. Al final, ¿sí? Los cromosomas se separan y quedan unidos únicamente por los extremos, ¿sí? Nuevamente, leptoteno, dijimos la unión y encuentro de homólogos. Cigoteno, aquí vemos, ¿sí? Están los homólogos juntos uno frente a otro y se empiezan a ver asociaciones que forman la sinapsis. Aquí miren cómo se representa esquemáticamente y aquí cómo se ve una microfotografía electrónica. Esto que vemos aquí son los cromosomas y estas fibritas son las regiones de unión de estos cromosomas. En el paquiteno ya se da como el máximo acercamiento de los homólogos y se da el entrecruzamiento o crossing over. ¿Qué ocurre? Miren, este sector era de papá, por decirlo así, y ahora se cedió a que era en teoría de mamá, y este sector que era de mamá se cedió al cromosoma que ahora es de papá. Miren, lo habíamos dicho, en diploteno se alcanzan a ver estos puntos a través de los cuales se hizo el intercambio, que son los quiasmas, pero finalmente en diploteno, miren aquí se alcanzan a ver, bueno, eso es lo mismo, en diacinesis, miren, los cromosomas quedan unidos solamente por los extremos. Pero este cromosoma ya no es solo azul, sino que tiene sectores azules y violeta, lo mismo de este de acá, ya no es solo violeta, tiene sectores violetas y azules. O sea, ya no es solo información genética de papá exclusivamente, sino que tiene combinada información de genética. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya ha habido intercambio de información genética, hay recombinación. Y miren, los cromosomas hermanos quedan unidos por los extremos. Esto es bien importante, ¿sí? Porque después de que ocurre, miren, la profase de la meiosis 1 es muy, muy larga, es muy extensa, porque se dan no solamente
la formación del cromosoma como tal, sino que se da intercambio de material genético. Entonces, esto hace que la profase de la meiosis 1 sea muy extensa. Al final de la profase, dijimos, importante esto, los cromosomas homólogos quedan unidos por los extremos. Y vamos a la meiosis 1, a la metafase 1 de la meiosis 1. La metafase 1 es la etapa donde se da el proceso reduccional. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mitosis, el hecho de que estos cromosomas queden enfrentados, queden unidos por los extremos, hacen que solamente expongan uno de los cinetocoros para que se unan a las fibras del uso acromático. El otro queda protegido dentro del par de cromosomas. Entonces, cuando se forman las fibras del uso acromático, no se van a unir a ambos extremos del cromosoma, sino que se unen a ambos lados de la pareja de cromosomas. ¿Se acuerdan que antes literalmente el cromosoma se partía a la mitad y migraban las cromátides a los polos? No, acá no ocurre eso, miren. Quedan unidos a los extremos de los cromosomas de tal manera que cuando en la anafase 1 se empiezan a cortar las fibras del uso acromático, arrastran completo a un cromosoma a este lado y a un cromosoma a la otra célula. ¿Sí? Entonces, antes habían 23 pares de cromosomas, pero ahora, ¿qué hicieron? Arrastraron un par completo a cada lado. Ahora solo habrán 23 cromosomas en cada uno de los lados. ¿Sí? Nuevamente, para recordar, profase 1 es todo esto que vemos aquí. ¿Sí? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis cuando quedan unidos por los extremos. Metafase 1 se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial. Anafase 1 se arrastran los juegos de cromosomas completos a los polos. Y telofase 1, pues estos cromosomas llegan al final a los polos, se reconstituye la membrana nuclear, pero mientras esta célula madre tenía, por decirlo así, 46 cromosomas, las células hijas solamente tienen 23 aquí y 23 acá. ¿Qué ocurre? Después de la telofase 1 viene una interfase meiótica. En la interfase meiótica solamente hay crecimiento, pero no hay etapa S, o sea, no hay duplicación de material genético, de tal manera que al final de la interfase empieza la meiosis 2. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Lo mismo que una mitosis. En la profase 2 se pierde la membrana nuclear en cada una de las células hijas, por eso miren que esto ocurre en simultáneo en las dos, ¿sí? Se empiezan a condensar los cromosomas, los centriolos migran a los polos, se empieza a formar la fibra del uso mitótico. En la metafase 2, las dos células hijas van a terminar de condensar su material genético y las fibras del uso acromático alinean en la placa ecuatorial a los cromosomas. En la anafase 2, los cromosomas son separados y en este caso habían 23 aquí y aquí sí se une a cada uno de los cinetocoros, la fibra del uso acromático, entonces estos 23 cromosomas dobles se separan entre las células hijas, de tal manera que aquí hay 23 cromátidas, 23 cromátidas, 23 cromátidas, 23 cromátidas, migrando a los polos. Al final, en la telofase, ¿qué ocurre? Se reconstituye la membrana nuclear, se da la separación del citoplasma y cada una de las células hijas tiene 23 cromosomas. Entonces, más o menos, ¿qué vamos a tener en este ciclo? ¿Sí? Aquí dijimos que teníamos una célula con 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Listo. ¿Qué ocurrió aquí? Hasta aquí habían 46 cromosomas. ¿Qué ocurre en esta etapa? En esta etapa, estos 46 cromosomas, como eran 23 pares, 23 van para acá y 23 van para acá, de tal manera que aquí al final
tenemos 23 y 23 cromosomas. Acá también. Acá este juego de separación hizo que aquí hubiesen 23 y 23. ¿Qué ocurre? Son 23 pares y 23 pares. Están en parejitas. Aquí, cada una de estas células tiene 23 pares, 23 pares. Se alinean en la placa ecuatorial, 23 y 23. Pero ¿qué ocurre? Ahora se van a separar cada una de las cromátides. Aquí hay 23, 23 pares. Y cuando se separan, ¿qué ocurre? Cada cromátide va a cada uno de los polos. Aquí hay 23. Aquí habrá 23. Aquí habrá 23. Y aquí habrá 23. Y esto se conserva hasta el final. ¿Sí? Entonces, miren, la reducción como tal se da aquí, en la anafase. Después de que han terminado los pares unidos por los extremos y que las fibras del uso acromático solamente se han podido unir a uno de los extremos y ha provocado la separación. Veamos un video que creo que nos permite entender mejor esto. ¿Estarían viendo mi pantalla en este momento? ¿Jóvenes? Sí, Jóvenes. profe. Sí, profe. Or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for Espérenme un reproduction. ratito. Meiosis is the process by which Bueno, veámoslo haploid aquí. cells are produced. Igual les está diciendo lo mismo que acabo de mencionarles, que la meiosis ocurre precisamente para la formación de células germinales que tienen que ser haploides, tanto óvulos como espermatozoides. Y por eso este proceso de división va a ocurrir en las células gaméticas que se encuentran tanto en gónadas femeninas como en gónadas masculinas. ¿Sí? En la meiosis nos dice que va a ocurrir una meiosis 1 y una meiosis 2, al final de la cual vamos a tener 4 células haploides. Meiosis 1, meiosis 2, donde obtenemos 4 células haploides, mientras que la mitosis solamente era una sola y obtenemos 2 células también diploides. Entonces les dice nuevamente la interfase, cuando las células gaméticas están listas, ingresan a meiosis 1, ¿sí? En la interfase, en la etapa S, y reitero, se duplica la información genética, por eso vemos los cromosomas, miren, justo antesito de la fase S, aquí lo representa muy bien esquemáticamente, es como si hubiese solamente una cadena de ADN por cada cromosoma. Pero en la etapa S, ¿qué ocurre? El material genético se duplica, por eso miren ahora aparecen como como 2 fibritas de ADN por cada cromosoma, se llaman cromátidas hermanas. Los centriolos, pues, se duplican ya para iniciar la profase 1, van a migrar hacia los polos, la membrana nuclear empieza a dividirse y aquí les dicen, mira, aquí están la representación de las cromátides hermanas y del centrosoma. Perdón, del centrómero. En la profase 1 se van a encontrar los homólogos, después de condensarse, se va a dar el proceso de sinapsis, ¿sí? De encuentro de sectores donde son compatibles. A través de esta sinapsis, mire, aquí está representándoles también la sinapsis de la profase 1.
es donde se va a dar el intercambio de material y lo representa también como el cambio de colores. Se forman los quiasmas, empiezan a separarse los homólogos, ¿sí? Y quedan unidos estos homólogos por los extremos. Después que se ha dado el intercambio de material genético. Aquí les habla de una prometafase donde se empiezan a unir las fibras del uso cromático, pero ¿qué ocurre? Se unen solamente, miren, a uno de los cinetocoros de cada par, no a los dos como antes. Miren, ¿sí? En la mitosis era de ambos extremos, de tal manera que literalmente partían por la mitad las cromátides. Acá no, miren. Una fibra se une a un par y otra se une al otro par. Ocurre la metafase 1, donde se van a alinear en el ecuador. Aquí les está repitiendo, ¿sí? Al cinetocoro se van a unir en mitosis y se van a separar. Pero miren, aquí ocurre la metafase 1, van en pares. ¿Qué va a ocurrir? Cuando están alineados en la placa ecuatorial, entonces se empiezan a cortar las fibras del uso acromático. Pero miren, cada uno atrapó a un solo cromosoma, por decir algo. Al inicio de esta división, al inicio de este video que teníamos, 6 cromosomas duplicados en cada una de las células. Mírenlos aquí, aquí estaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los rojos de papá, digo de mamá y los azules de papá. Habían 6 cromosomas. Pero cuando se empieza a dar esta división, ¿qué va a ocurrir? Miren. ¿Sí? Se ubican en la placa ecuatorial, como las fibras del uso acromático empiezan a cortarse, pero unidas a un par cada una. Entonces, miren, van 3 para este lado y 3 pares para el otro, pero en pares, 3 pares para acá, 3 pares para acá. Ya no es 6 en cada una, ya no es diploide, es haploide. Antes eran 6, ¿sí? Eran 2 pares de 3, ahora solamente tenemos un par de 3. Se da la citocinesis, se descondensa el material nuevamente, se entra en una interfase de preparación para la meiosis 2 sin duplicación del material genético. Y miren que ya hay un intercambio, ya no son solo rojos y azules, son rojos tienen parte de azul y azul tienen parte de rojo. Vuelve a iniciar la meiosis 2, los centriolos migran a los polos, se forma el uso acromático y como es parecida a la mitosis, ¿qué ocurre? ¿Sí? Cuando se condensan los cromosomas, a cada uno de los cinetocoros se va a unir una fibra del uso acromático y los va a alinear en la placa ecuatorial. Después de que están alineados en la placa ecuatorial, se da la señal para que se acorten las fibras del uso acromático. Y al acortarse, miren, nuevamente, parten a cada uno de los cromosomas a la mitad, de tal manera que cada una de las células hijas vuelve a tener 3 cromosomas, 3 aquí, 3 acá, 3 aquí y 3 acá. ¿Sí? Pero miren, si ustedes se fijan, ninguna de ellas, la información genética es idéntica. Mire, este tiene 2 azules enteritos y un rosado, por decirlo así. Estos tienen este azul tiene una partecita de rosado, mientras que este rosado tiene una partecita de azul, mientras que este se quedó rosado completito. Aquí un azul completito, aquí otro rosado completito. Entonces, miren, entre estas células, si vemos los sectores de ADN, cada una la información genética va a ser diferente, pero cada una tiene 3N, 3N, 3N y 3N. De esa manera, si estos van a ser espermatozoides, cuando se unan con el óvulo, pues ese óvulo va a aportar los otros 3N y se reconstituye la información genética de la especie. ¿Sí? ¿Está claro? Gracias, Marlene.
Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Listo. Presten atención a este video que va a resumir mitosis y meiosis. ¿Listo? Mitosis y meiosis. Reproducción celular. Casi todo organismo que está compuesto por muchas células comienza la vida como la célula única de un óvulo fertilizado. Esa única célula se divide una y otra vez hasta que finalmente se forma un embrión compuesto por trillones de células de muchos tipos diferentes. Con el tiempo, el embrión se desarrolla en un bebé y a una edad muy temprana, las células del bebé comienzan a desgastarse. De hecho, en un ser humano típico, cada segundo de cada día es testigo de la muerte de unos 50 millones de células. Por lo tanto, deben producirse constantemente nuevas células para reemplazar a las muertas, viejas y dañadas. Para que las células se reproduzcan por sí solas, ya sea en un embrión en desarrollo o en un organismo adulto de pleno crecimiento, deben seguirse algunos pasos definidos para asegurarse de que las nuevas células contendrán exactamente los mismos materiales genéticos o genes que estaban presentes en las células de origen. Y el proceso esencial implícito en la reproducción de las células es llamado mitosis. La mitosis es definida como la duplicación y división del núcleo de una célula y sus cromosomas durante la reproducción celular. Los científicos reconocen 4 distintas etapas de mitosis. La primera es profase, la segunda metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. Un promedio de alrededor del 6% de la duración total de la vida de la célula transcurre en estas 4 etapas de mitosis, en tanto que el otro 94% de su vida es pasado en una etapa que no está considerada como parte de la mitosis, llamada interfase, la etapa del reposo. Que los eventos que ocurren en la interfase permiten que tengan lugar la mitosis. Comencemos nuestro examen de la mitosis mirando atentamente las células en interfase. Es definida como el período del ciclo vital de una célula entre una mitosis y la siguiente, el período del crecimiento de la célula. En esta imagen microscópica de la raíz de una cebolla, algunas células se están dividiendo, pero los núcleos de la mayoría de las células están redondos e intactos. Estas son células en interfase. Las células humanas promedio, tales como estas que forman tejido conectivo, pasan alrededor de 19 horas en interfase y solo entre 50 a 90 minutos en mitosis y división celular. No obstante, hay considerable variación entre diferentes tipos de células con relación a qué parte de sus ciclos vitales son pasados en interfase y en mitosis. Por ejemplo, esta célula nerviosa humana muy rara vez se reproduce, en cambio puede permanecer en interfase durante 60 años. A causa de que las células nerviosas rara vez se reproducen, aún para reemplazar células muertas o dañadas, el daño en los nervios, tal como el que resulta de ataques o heridas en la médula espinal, es habitualmente muy grave. En el lado opuesto de la escala de las células nerviosas están las células cancerosas. Estas células cancerosas coloreadas de púrpura que resaltan claramente contra un fondo de células de sangre roja fueron tomadas de una víctima de leucemia. Las células cancerosas como estas no permanecen mucho tiempo en el estado interfase. En cambio, la mitosis y la división de células continúa a ritmo acelerado. De hecho, puede pensarse en el cáncer como en células que jamás descansan, que se dividen una y otra vez sin permanecer mucho tiempo en interfase. Aunque con frecuencia se la considera como un estado de reposo entre divisiones celulares, en realidad está sucediendo mucho dentro del núcleo a través de gran parte de esta etapa del ciclo vital de la célula. Durante la interfase, el ácido desoxirribonucleico o ADN, la enorme molécula que forma los genes de la célula y que contiene todas las instrucciones para la operación de la célula, se duplica a sí misma. En la profundidad del núcleo de las células en interfase, las 2 hebras de ADN se desenroscan cuando se crean nuevas copias de ADN. Los científicos se refieren a este proceso de duplicación de ADN como copiado, porque se producen réplicas exactas del ADN. La duplicación
modificación del ADN de una célula hace posible el envío de 2 juegos completos de instrucciones biológicas a las nuevas células hijas. Durante la mitosis, el ADN se encuentra dentro de los cromosomas. Pero estos no existen realmente durante la interfase. En cambio, el ADN y la proteína forman las hebras granuladas que vemos aquí, llamadas cromatina. La presencia de cromatina es una indicación de que una célula está en interfase, porque solamente con el comienzo de la mitosis, la cromatina se moldea a sí misma en la forma nítida de los cromosomas vistos aquí. Los científicos todavía no comprenden los papeles exactos que los cromosomas juegan dentro de la célula, pero parece probable que estos sean la mejor manera de empacar el ADN y consecuentemente los genes para su envío a las nuevas células en formación. Los cromosomas vistos aquí, tomados de la glándula salival de una mosca de la fruta, brindan un material conveniente para el estudio científico porque son 10 veces más largos y 100 veces más gruesos que los cromosomas normales. Trabajando con estas células, los científicos han descubierto que las bandas oscuras y claras que vemos aquí son las ubicaciones reales de los genes sobre los cromosomas. Sus estudios mostraron también que cuando un gen especial sobre uno de estos cromosomas se vuelve activo, el punto sobre el cromosoma donde está ubicado ese gen toma un extraño aspecto hinchado. Durante la mitosis, el aspecto, el movimiento, la separación y desaparición de cromosomas son de importancia crítica para el proceso reproductivo de la célula. De hecho, reconociendo lo que está sucediendo a los cromosomas, podemos identificar cada una de las 4 etapas de la mitosis. Sigamos ahora los eventos dentro de una célula cuando ésta comienza a sufrir el intrincado proceso de mitosis. Profase, la primera etapa de la mitosis. La primera señal de que una célula está dejando la interfase y entrando en la primera etapa de mitosis, llamada profase, es que la cromatina comienza a formarse en las formas definidas de cromosomas separados. Al mismo tiempo, la membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma comienza a ser absorbida dentro de la célula. Mientras esto sucede, el diminuto nucleolo encontrado en el núcleo desaparece también. Así, la profase puede ser definida como la etapa de mitosis en que primero aparecen los cromosomas y la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen de la vista. Al progresar la profase, los cromosomas se vuelven más nítidos, y ahora que estos pueden ser vistos, se torna aparente un hecho bastante extraño, que los cromosomas siempre son encontrados en grupos de 2, llamados cromosomas homólogos. Esto significa que hay 2 copias de cada cromosoma presente en cada célula del cuerpo, con excepción de algunas células sexuales. En nuestro ejemplo hay un par de cromosomas altos y un par de cromosomas bajos. Este estado, en que están presentes cromosomas dobles, es llamado la condición diploide de una célula. Esa condición diploide significa que habrá 2 juegos completos de instrucciones de ADN presentes dentro de su núcleo, de modo que si algo está mal en un juego de instrucciones, el otro juego todavía estará capacitado para brindar a la célula la información que necesita para funcionar adecuadamente. Bajo detenido examen, encontramos que en la profase temprana cada cromosoma individual, ya sea alto o bajo, tiene un aspecto bastante grueso. Esto es a causa de que el ADN de cada cromosoma se ha duplicado a sí mismo durante la interfase. Al mirar todavía más detenidamente, vemos que cada cromosoma realmente consiste de 2 partes llamadas cromátides hermanas, que contienen el ADN duplicado. Y al principio las cromátides hermanas están pegadas muy juntas en toda su longitud. Puede verse ahora que durante la profase y parte de la interfase hay realmente 4 juegos completos de instrucciones de ADN presentes, porque el ADN de cada par homólogo está duplicado en este punto. Las cromátides hermanas se mantienen juntas en una región específica llamada centrómero. Unidos de esta manera, los cromosomas comienzan a ordenarse así solos para poder separarse en células de formación reciente. Y al hacerlo así, las cromátides hermanas se tornan mucho más amplias. Además de los cambios en la cromatina y los cromosomas, otros eventos importantes están también ocurriendo dentro de las células cuando comienza la profase.
En las células animales, una estructura llamada centríola o centrosoma se divide en dos centríolas hijas que migran a lados opuestos de las células. Entre las centríolas se forma una delicada disposición de microtúbulos llamado el huso. Los microtúbulos que forman el huso son llamados fibras de huso. Estas son críticas para la reproducción de las células porque ayudan a ordenar los cromosomas y más tarde, en mitosis, las separan en dos grupos iguales. En células normales, todos los hechos complicados que definen la profase toman entre 30 y 60 minutos para completarse, finalizando cuando se alcanza la siguiente etapa de la mitosis llamada metafase. La metafase, la segunda etapa de la mitosis, es definida como la etapa de la mitosis en que todos los cromosomas están alineados a lo largo del centro o ecuador de la célula. A través de esta corta etapa, 5 a 10 minutos, los cromosomas son ligados a las fibras del huso y las centríolas que ligan a las cromátides hermanas se dividen. La división de los centrómeros señala el comienzo de la tercera etapa de la mitosis llamada anafase. Es definida como la etapa de la mitosis en que las cromátides hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de las células. Y cuando esto ocurre, ya no son llamadas cromátides hermanas, sino cromosomas hijas. Este movimiento sucede bastante rápidamente, en unos 5 minutos, con el resultado de que las fibras del huso desaparecen de la vista y a cada extremo de la célula se encuentra ahora un juego completo de cromosomas diploides. Telofase y citocinesis. La etapa cuarta y final de la mitosis es llamada telofase. Es definida como la etapa de la mitosis en que los nuevos cromosomas descendientes se cambian nuevamente en las hebras de cromatina y comienzan a formarse nuevas membranas nucleares. También durante la telofase aparecen nuevos nucleolos en cada núcleo recién formado. Al concluir la etapa final de la mitosis, el citoplasma se divide por la mitad cuando las membranas de la célula se cierran alrededor de las dos nuevas células hijas. El proceso final de reproducción de la célula es llamado citocinesis. Esta es definida simplemente como la división del citoplasma durante la mitosis. Se requiere entre 10 y 15 minutos para terminar ambas, la telofase y la citocinesis. Cuando el proceso reproductivo de la célula está completado, las dos nuevas células son devueltas al estado interfase y cada una posee los genes idénticos de la célula parental. Células de tamaño medio seguirán creciendo hasta que cada una de ellas alcance el pleno tamaño de la célula madre original. Fin de la primera parte. Cuestionario. El estado de mitosis visto aquí es llamado la cromatina se acorta y engrosa para formar estas distintas estructuras llamadas el ADN es duplicado durante la etapa entre las divisiones de células llamadas la división del citoplasma que sigue a la mitosis es llamada citocinesis. ¿Verdadero o falso? La primera etapa de la mitosis, la etapa en que la membrana nuclear comienza a ser reabsorbida hacia la célula, es llamada apareados están ausentes en las células madre. Bueno, eso era lo relacionado con la mitosis. Cuando tengan tiempo y repasen el video, les recomiendo hacer la respuesta del quiz, que son relativamente fáciles. Vamos a la parte 2, que tiene que ver con la meiosis. Mitosis y meiosis, parte 2.
En la primera parte de este programa aprendimos cómo se reproducen las células corporales por mitosis, de modo que las células nuevas contengan el mismo diploide o doble número de cromosomas encontrado en la célula madre. Ahora aprenderemos cómo ciertas células terminales diploides encontradas solo en los ovarios y testes sufren el proceso similar a la mitosis, llamado meiosis, que resulta en la producción de células sexuales que tienen solo la mitad del número de cromosomas encontrados en las células madre. En el caso de los seres humanos, las células corporales diploides tienen todas 46 cromosomas, mientras que las células sexuales, el esperma y el óvulo, tienen solo 23 cromosomas. Esta condición en que los cromosomas apareados están ausentes es llamada la condición haploide de una célula. Cuando dos células haploides, esperma y óvulo, se unen en la fertilización, se forma una nueva célula diploide que luego pasará por la mitosis una y otra vez. Creación de un individuo totalmente nuevo. La meiosis es similar a la mitosis de muchas maneras, pero en otras es muy diferente. Examinemos ahora más de cerca algunos de los detalles de este fascinante proceso. Fase 1. La primera parte de la primera etapa de la meiosis, llamada profase 1, comienza igual a como lo hace en la mitosis. Los cromosomas se forman de la cromatina, y estos cromosomas contienen ADN duplicado durante la interfase precedente. Mientras la profase 1 está en progreso, suceden dos cosas en las células germinales que no ocurrían durante la profase en mitosis. Primero, los cromosomas idénticos u homólogos forman pares uno con el otro, de modo que los cromosomas altos encuentran su pareja igual que los cromosomas bajos. Este apareamiento de cromosomas homólogos durante la primera profase de meiosis es definido como sinapsis. La segunda diferencia entre la profase 1 de meiosis y la que vimos en mitosis es que parte de un cromosoma apareado puede realmente ser intercambiado con partes de su par opuesto. Este proceso, llamado cruzado, se define como el intercambio de material cromosómico durante la sinapsis y ocurre solamente durante la primera profase de meiosis. Metafase 1. Durante esta etapa, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean sobre el ecuador de las células. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean de una manera completamente independiente. Anafase 1. Durante esta tercera etapa de la meiosis, los cromosomas homólogos formados cada uno por dos cromátides hermanas se separan, centrómeros intactos, uno hacia cada centro mitótico. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros se separan durante la anafase y las cromátides hermanas se separan como nuevos cromosomas hijos. Telofase 1. Durante esta cuarta etapa de meiosis, cada célula nueva contiene solo uno de cada cromosoma homólogo, y cada uno de estos cromosomas consiste todavía en dos cromátides hermanas. La quinta etapa de meiosis es la profase 2. Sigue las huellas de telofase 1, sin una etapa interfase entre medio de ella como sucede en la mitosis. Esto significa que el ADN de los cromosomas en las dos células profase no ha sido duplicado, y esto explica el por qué las células de los cromosomas de profase 2 no produjeron cromátides hermanas nuevas. De ahora en adelante, la meiosis sigue las mismas etapas que la mitosis. Metafase 2. Durante la sexta etapa de meiosis, los cromosomas se alinean sobre el ecuador de la célula y ahora los centrómeros se dividen. Anafase 2. Durante la séptima etapa de meiosis, los centrómeros se separan por primera vez y ahora las cromátides hermanas se vuelven cromosomas hijas. En tanto, se mueven hacia los polos opuestos de las células. Telofase 2. Finalmente, durante esta última etapa de meiosis, se forman nuevas membranas nucleares. Y cuando los cromosomas vuelven a cambiarse en cromatina, podemos ver que se han producido 4 nuevas células sexuales de la única y original célula embrionaria diploide. Pero como el ADN fue solo duplicado una vez a través de una serie de 2 divisiones citoplasmáticas, el número final de cromosomas en las células sexuales es solo la mitad del número presente en la célula diploide madre. En otras palabras, las células sexuales son haploides. Ahora, cuando dos células sexuales haploides esperma y óvulo se unen,
óvulo fertilizado contendrá el mismo número diploide de cromosomas encontrado en cualquier célula corporal. La meiosis es muy importante. Capacita a todos los organismos que se reproducen sexualmente, es decir, que requieren a padres femeninos y masculinos a hacerlo sin multiplicar continuamente la cantidad de ADN en el núcleo. Porque sin la meiosis, el número diploide humano de 46 cromosomas alcanzaría a 368 en solo 3 generaciones, creando así un estado muy confuso dentro de la tercera generación de células. La meiosis brinda también un mecanismo efectivo por el cual el ADN de los dos padres puede ser reclasificado y recombinado en nuevas formas, y por esta razón no hay dos seres humanos que sean exactamente iguales. La meiosis asegura que cada nueva generación sea única y tenga siempre nuevas posibilidades. El resultado es que cada generación tiene siempre sus propios grandes atletas, científicos, artistas, músicos e inventores. Y por extraño que pueda parecer, la meiosis brinda también un puente físico entre generaciones sucesivas, ya que los padres transmiten una diminuta cantidad de su propia sustancia, su propio ADN, a sus hijos. Final de la parte. Listo, jóvenes. Creo que quedó más claro mitosis y meiosis. Sí, profe. Vale, entonces vamos a tener un pequeño receso de unos 10 minutos antes de... Esto era necesario porque es el fundamento de la práctica. Entonces vamos a tener un receso de unos 10 minutos para que ustedes se estiren, tomen algo, se relajen un poquito y continuamos a las 10:38 con la práctica. ¿Listo? Entonces, miren, lo que tenemos aquí en la página 78 de su manual es precisamente una microfotografía, una fotografía de un montaje que previamente habíamos hecho en el laboratorio. Aquí vemos células en diferentes etapas de la mitosis. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Miren, Sí, profe. todas las células donde ven el núcleo bien definido, ¿sí? Bien coloreado, corresponden a la interfase. Incluso en algunas células, aquí en esta fotografía no, pero se alcanzan a diferenciar unas partes blancas que corresponden al nucleolo. Lo que dijimos, estas etapas no son saltacionales, entonces ustedes van a ver algunas etapas o algunas células que están como entre una y otra etapa. Aquí, ¿qué alcanzamos a ver? Miren, esta célula en interfase, que dijimos que es la fase donde la célula tiene mayor actividad metabólica, de crecimiento, de replicación de material genético y se prepara para la división. Aquí tenemos una célula en profase. Ustedes se dan cuenta que aparentemente el núcleo es más grande. ¿Por qué se ve más grande? Porque se perdió la membrana nuclear. Sí, pero ya se ven también las fibras de los cromosomas como se van condensando. Aquí vemos una célula en metafase porque ustedes pueden ver a los cromosomas ubicados como en esta placa ecuatorial. No se alcanza a ver en este montaje anafases porque ustedes entenderán, o sea, son células en diferentes estadios de reproducción y lo que se alcanza a ver es esto, pero aquí vemos una telofase. ¿Por qué? Porque los cromosomas ya han llegado a los polos, miren, ya se está formando como se empiezan a dispersar y se está formando nuevamente la membrana nuclear para reconstituir los núcleos. Entonces, la idea o el objetivo de esta práctica es identificar las características de la interfase, ¿sí? Separar la interfase de la mitosis, o sea, que sepamos cuáles son las fases de la mitosis, conocer un poquito cómo se obtuvo estas placas que ustedes pueden ver aquí y determinar el índice mitótico y los índices de fases. Entonces, para hacer los montajes que vemos ahora en esta guía, lo primero que tomamos, esto lo hizo Vanessa en el laboratorio, normalmente en condiciones de normalidad, cuando no estamos en una pandemia,
Discúlpenme. ¿Qué ocurre? Llevaban ustedes una cebolla cabezona pequeña. Ustedes ven que hay una base rugosa, en realidad esa es la base donde están las células meristemáticas, que son unas células vegetales que están en constante división. Luego se sumerge en un vasito con agua y hay que cambiar a diario el agua. Con esta agua se estimula que empiecen a crecer pequeñas raíces. Esas pequeñas raíces que vemos aquí, estas puntitas, ustedes se dan cuenta que hay unas puntitas que son como un poquito más amarillas. Esos son los meristemos. Como ahí están creciendo, o sea, es de allí de donde crecen, ellas no crecen de la base, sino de esta puntita, entonces allí están en constante división. Entonces lo que hacemos es tomar muestras de estas puntas, de estos meristemos, y lo primero que se hace es colocar esta muestra en una cápsula, en un crisol, se lleva a calentar con orceína acética. La orceína acética tiene dos funciones. Su condición de que ayuda a romper un poco la estructura de lignina y celulosa para separar las células, y la orceína es afín con el ADN y eso nos permite generar la coloración rojiza que vimos en la fotografía. Esto se calienta sin que vaya a ebullir porque se quema la muestra, se separa, se vuelve a calentar, se separa y luego se pone una muestra sobre el portaobjetos y se presiona con el cubreobjetos. Al presionarlo, entonces nos queda una masa que nos permite ver imágenes parecidas a las que visualizamos aquí. Ay, perdón. Aquí, ¿sí? Por eso se ve coloreado de rojo. Y pues vemos las células separadas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Les voy a compartir un video que me dejó Vanessa porque ella tuvo que hacer otra actividad de cómo se hizo este procedimiento. Está un poquito lenta la carga del video, no sé por qué, está muy pesado. Entonces, prestemos atención. Este video nos lo compartió Vanessa. Video, división celular, mitosis y meiosis. Mitosis. Para el procedimiento práctico de mitosis necesitamos un bulbo de cebolla. Primero debemos cortar las raíces secas así. Se coloca durante varios días sobre un frasco con agua de llave para estimular el crecimiento de las raíces. El agua debe cambiarse cada 24 horas. Después de 6 días, las raíces se mirarán así. Para este montaje vamos a necesitar el bulbo de cebolla con las raíces en crecimiento. Orceína acética y un crisol o cápsula de porcelana. Posteriormente vamos a agregar orceína acética en la cápsula de porcelana.
tomamos el bulbo de cebolla y cortamos las puntas de las raíces con ayuda de una cuchilla. Y las colocamos en el crisol. Realizamos el procedimiento con varias raíces. Una vez tengamos el suficiente número de raíces, se llevan a calentamiento a 60 grados centígrados con ayuda de un mechero de alcohol, hasta observar la formación de vapores. Se retira el mechero y se repite 3 veces más. Para realizar este procedimiento se debió usar tapabocas y guantes, puesto que el trabajo con la orceína acética es peligroso y emite muchos vapores. Se deja enfriar la cápsula de porcelana y con ayuda de una cuchilla tomamos una de las raíces ya tinturadas. Adicionamos una gota de orceína acética en un portaobjetos limpio. Colocamos la raíz. Tomamos un cubreobjetos y hacemos presión sin correr la laminilla. Quitamos el exceso del reactivo. Finalmente, se verifican las preparaciones en el microscopio de luz en el objetivo de 40X. Los montajes se observarán así. Miren, lo que yo les mencionaba, como tenemos varias células, algunas están en división. Lo que ustedes van a observar en su mayoría son profases. O sea, se alcanzan a ver células grandes, ¿sí? Se alcanzan a ver los cromosomas cómo se están condensando, ¿sí? Aquí se ve una profase claramente. Miren, aquí se observa, que es este detalle de aquí, se observa una anafase que no habíamos visto en la imagen que aparece en la guía, donde se están empezando a separar los cromosomas. Y aquí ya se observa una telofase, cuando ya han migrado a los polos estas células. Hay que observar varios campos visuales porque en uno solo no se alcanzan a observar todos los estadios. Miren, aquí se alcanza a ver una metafase que se la detalla un poco más acá, ¿sí?
Están alineados todos los cromosomas en la placa ecuatorial. Aquí miren que está terminando la metafase y se están empezando a separar una anafase, varias profases. Aquí se ve una anafase un poquito más evidente, mírenla, ¿sí? Donde se ven los dos juegos ya separados de cromosomas. Aquí vemos, miren, varias metafases, una aquí, otra acá, ¿sí? Varias profases, mírenlo aquí el detalle, pero se ven varias profases aquí, pero se ven también muchas interfaces. ¿Cómo saben que son interfaces? Porque ven el núcleo muy definido y miren que tiene una especie de un color blanquito o dos puntos blanquitos en el centro, esos son los nucleolos. Eso significa que todavía la membrana está íntegra. Las que se ven como más rosaditas y más dispersas son las que ya han avanzado a profase. Meiosis. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer para esta parte de mitosis? ¿Sí? Determinar el índice mitótico, ¿sí? ¿Cómo se calcula qué es el índice mitótico? Es el índice de el porcentaje de células de esas muestras que están en división. Para ello se tiene en cuenta el número de células que están en división. O sea, ¿cuáles son las que están en división? Las que están en profase, las que están en metafase, anafase y telofase. Y células totales, todas incluyendo las interfases. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí aparecen una serie de campos visuales, diferentes campos visuales. ¿Por qué diferentes? Por lo que acabamos de decir, no todas las células están en división y no todas van a estar en un solo campo visual en división. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Contar, ¿sí? El trabajo difícil ahorita para ustedes es contar. Contar las células que observan en este campo visual, por ejemplo, y separarlas de acuerdo, y separarlas de acuerdo a las etapas que observan. Entonces, van a hacer una tablita donde diga campo, ¿esto qué significa aquí? Campo visual 1, campo visual 1, campo visual 2, 3, 4, etc. ¿Qué van a contar? ¿Cuántas células están en interfase? O sea, las que todavía no han empezado el proceso de división. ¿Cuáles serían aquí? Por ejemplo, les digo, miren, se ve el núcleo definido y se alcanzan a ver nucleolos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8 células que están en interfase. ¿Qué más observan? Células en profase. ¿Cuántas? Las que están empezando, o sea, se ve el núcleo más grande, se ven fibras que empiezan a formarse. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. ¿Cuántas células en metafase? Esta de aquí no es una metafase clara, es como una prometafase. La podrían clasificar como metafase, ¿sí? Porque se están empezando a alinear en el ecuador. ¿Cuántas células en anafase? La vemos aquí. Es una anafase temprana, pero se alcanzan a ver cómo se están separando los juegos cromosómicos. ¿Cuántas células en telofase? 0. ¿Listo? Hacen el conteo aquí y lo mismo hacen en el campo visual 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Y aquí tienen más campos visuales. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando han hecho ese conteo y les dice aquí el procedimiento, ¿sí? Contando un total de mínimo 300 células totales. O sea, hay 12 campos visuales allí. Ustedes pueden escoger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si hasta el sexto han completado 300 células totales, ahí paran el conteo. ¿Sí me explico? O pueden escoger
no, es que esas imágenes están feas y escojo el 4, el campo visual 4, el 6, el 7, el 8, el 9. Escojan los campos visuales que quieran y cuentan hasta 300 células, clasificándolas como lo acabo de decirles en el ejemplo. Cuántas en interfase en este campo visual, cuántas en profase, cuántas en metafase, cuántas en anafase y cuántas Se en le está telofase. cortando. ¿Perdón? ¿Alguien me estaba diciendo algo? Profe, para clasificarlas así, o sea, ponemos el total de todas las 300 células, pues, independiente del campo visual, o ponemos, por ejemplo, en el campo visual 1 hay tantas células en metafase, tantas en profase, en el campo visual 2 hay tantas así separadas. Es más fácil organizarse en una tablita, ¿sí? Ustedes pueden hacer una tablita como está aquí, miren. ¿Sí? Ya regreso, denme un segundito. No estaba grabando. Vale. Entonces, primero, o sea, en resumen para que quede para la grabación. ¿Qué hacen? Contar, o sea, en esta tabla llevar el conteo de cada uno de los campos visuales de células que se encuentran en interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Van diligenciando esta información hasta que completen un total de 300. Aquí en el ejemplo yo hice solo 3 campos visuales y dijimos que completaba 139. Ustedes en su pareja de trabajo tienen que hacer el ejercicio hasta completar 300. Posteriormente, ¿qué hacen? Calculan el índice mitótico. ¿Cómo lo calculan? El número de células que están en división sobre el número de células totales. ¿Cuáles son las células que están en división? La sumatoria de las que están en profase, en metafase, en anafase y en telofase. En este caso, 49 sobre 139, que nos da un total de 0,35, que corresponde al 35% de células de esta muestra que se encuentran en división. Posteriormente tendrán que hacer o calcular el índice para cada una de las fases, pero para calcular el índice de cada una de estas fases, ¿qué van a hacer? Dividir el número de células que se encuentran, por ejemplo, en profase, si es el índice profásico, y dividirlo entre el número de células que están en división, solamente las que están en división, sin contar la interfase. Para metafase igual, número de células en metafase sobre el número de células en división. En anafase igual, número de células en anafase sobre las que están en división, y telofase de la misma manera. Por ejemplo, para este caso hipotético, el índice profásico sería igual a 37 células que están en profase sobre 49 células, que es el número total de las células en división, que es igual a 0,75, lo que corresponde a que el 75% de las células que están en división se encuentran en profase. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo con su compañero o compañera y desarrollar el conteo. Yo les recomiendo, cada uno coja por lo menos 4 campos visuales y haga el ejercicio del conteo. No importa si se pasan de 300. Pero lo importante es que calculen estos índices. Entre más células tengan, mucho mejor. Y la idea de que cada uno coja por lo menos 4 campos visuales es que les ayuda, ¿a qué? A ejercitar visualmente la identificación de estas etapas. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, de aquí, de estas preguntas, para el efecto del informe, ¿sí? Vamos a desarrollar 2. ¿Cuáles son? ¿Por qué se utilizan los ápices radicales en estudios celulares? ¿Qué ventaja representa su utilización? Y 4. Existen células que se encuentran permanentemente en el ciclo celular, otras que están permanentemente fuera y otras que
están fuera del ciclo, pero bajo un estímulo adecuado pueden volver a dividirse. De un ejemplo de cada uno de estos tipos de células y especifique las implicaciones que tiene ello. ¿Está claro? Para esta guía, entonces van a desarrollar la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Y nos quedaría pendiente, señorita. Qué pena. En el cuadrito, ¿podría regresar un momento, por favor? Ay, 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 ay. A ver, espérenme un ratito. Dígame. Profe, en el número de células en división, cuando se está, por ejemplo, en profase, no se cuentan las de la interfase, ¿verdad? Es que las células en división son estas, a ver. Espérenme un ratito. Solamente las células que están en división, acuérdense, son las que están en mitosis. ¿Y cuáles son las etapas de la mitosis? Estas de aquí. Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, tienen que leer bien. Para el índice mitótico son las células en división sobre las células totales, o sea, incluyendo la interfase. Pero para los índices de cada etapa solamente se tienen en cuenta las células en división, o sea, estas células que están en división. La profase sobre el número total de células en división, la metafase sobre el número total de células en división, la anafase sobre el número total de células en división y la telofase sobre el número total de células en división. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, ignoren eso. Bueno, cuando hablamos de meiosis, pues necesariamente tenemos que buscar alguna estructura que forme gametos para poder ver las células de meiosis. En algún momento hicimos esta práctica utilizando saltamontes y extrayendo de ellos sus gónadas, sus testículos. Actualmente lo estamos haciendo con flores de agapanto. Entonces lo que hacemos es extraer sus anteras porque es en el sistema floral, o sea, en las anteras se encuentran precisamente los que van a formar, las células que van a formar el polen, que son las células reproductivas de las plantas. Entonces, ya lo habíamos dicho, meiosis 1, meiosis 2. Aquí solamente tenemos, o sea, aquí es el repaso de las fases que también lo vimos en clase, ¿sí? Y en este caso también tenemos la explicación, las anteras se ponen en una solución con alcohol y con ácido acético durante 48 horas para lograr que nos ayude a flexibilizar la pared celular. Se escoge las anteras que sean más jóvenes de color blanco, ¿sí? Y se las ubica igual en un crisol con orceína acética y se calienta a 60 grados centígrados, igual que se hizo con los meristemos. Luego se ponen en un portaobjetos y con ayuda de un cubreobjetos se hace presión para obtener muestras similares a los que vemos aquí. Miren, ¿sí? Son células más grandes donde se alcanza a ver ya el proceso de división. Estas son una representación esquemática de una microfotografía que se hizo en laboratorio. Aquí les habla, mire, aquí se encuentra, ¿sí? Una A, les dice anafase 1, en la B, una telofase 1, ¿por qué decimos que es telofase? Porque sencillamente si ustedes alcanzan a apreciar, miren, aquí en la parte media ya se ha formado un surco y ya se alcanza a ver como si el núcleo se estuviese formando. Acá, aquí y acá son dos células que están en
en metafase, yo diría que por el surco que hay medio entre ellas es probable que estén en profase 2, ¿sí? Pero son mucho más difíciles de visualizar. Entonces, aquí les presenta las microfotografías que se han obtenido en montajes y la idea es que ustedes, aquí no vamos a calcular índices de división, la idea es que ustedes con base en lo que hemos visto, traten de clasificar en qué etapa de la meiosis se encuentra cada una de estas imágenes. ¿Está claro? Ay, perdón, aquí está, ¿sí? Me dicen profase, si es profase 1, tienen que decirme si es leptoteno, cigoteno, diploteno, paquiteno, diacinesis. Y pues si es profase 2, anafase 1, anafase 2, tienen que seguir la secuencia con base en lo que acabamos de ver en la primera hora de clase. Para consolidar esto, entonces vamos a ver el video donde nos explica Vanessa cómo se hizo el ejercicio de obtención de estas muestras en el laboratorio. Para el procedimiento práctico de meiosis necesitamos botones de avanto, que son estas plantas que observamos en las imágenes. Se necesitan que los botones sean los más jóvenes, por ello se eligen los más pequeños, como el de la imagen. Una vez en el laboratorio, quitamos las brácteas, que son estas estructuras verdes que recubren los botones. Seleccionamos un botón pequeño con ayuda de una cuchilla quitamos los tépalos, que son las estructuras que recubren las anteras. Posteriormente, colocamos las anteras en un tubo que contiene solución fijadora con etanol y ácido acético durante 48 horas previas a realizar los montajes. Después colocamos las anteras en una caja Petri y con ayuda de una pinza tomamos las anteras más jóvenes de color blanco y se las ubicó en un crisol que contiene arsenina acética. Una vez tengamos el suficiente número de anteras, se llevó a calentamiento a 60 grados centígrados con ayuda de un mechero de alcohol hasta observar la formación de vapores. Se retira el mechero y se repite 3 veces más. Para realizar este procedimiento se debió usar tapabocas y guantes, puesto que el trabajo con orseína acética es peligroso y emite muchos vapores. Se deja enfriar la cápsula de porcelana y con ayuda de una cuchilla tomamos una de las anteras ya tinturadas.
Adicionamos una gota de orceína acética en un portaobjetos limpio. Colocamos la entera en la gota. Tomamos un cubreobjetos y hacemos presión sin correr la laminilla. Quitamos el exceso de reactivo. Finalmente se verifican las preparaciones en el microscopio de luz en el objetivo de 40X. Los montajes se observarán así. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿No hay inquietudes? Para que entonces aprovechemos esta media hora, jóvenes, y se reúnan en parejas y hagan el análisis de los campos visuales de la mitosis e intenten avanzar con la ubicación de las etapas de la meiosis. ¿Listo? Vale, profe. ¿Alguna inquietud, Vale. jóvenes? Ah, sí, me falta algo. Hay que hacer también el análisis de las preguntas de la meiosis. ¿Sí? Aquí también tenemos unas preguntas. Sí, vamos a resolver, en este caso, la pregunta 1 y la pregunta 2. O sea, ay, perdón. Esta. ¿Por qué puede observar la meiosis en las inflorescencias y no en otros tejidos? Y durante la profase de la meiosis ocurre un evento de gran relevancia desde el punto de vista genético. Descríbalo. ¿Listo? La 1 y la 2. ¿Está claro? Jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, Profe. si no hay más preguntas, aprovechemos esta media horita para que vayan haciendo ese análisis de resultados. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta, pero es muy aparte. Dígame. Respecto a lo de